bendiga esta mañana, este domingo de Día del Señor. Vamos a iniciar este culto de alabanza y adoración a nuestro Dios, que es el motivo principal, y vamos a orar. Les invito a orar también ahí en sus hogares. Bendito Dios, Señor, en este tiempo te agradecemos, Señor, la oportunidad de que nos permitas estar aquí, de que nos permitas tener una comunión contigo. Y Padre, te agradecemos porque hasta aquí tú nos has guardado y sustentado de todo mal. Señor, te rogamos que estés en nuestros hogares, guardándonos como hasta el día de hoy, proveyéndonos como hasta el día de hoy, por lo cual te agradecemos y pedimos en este tiempo, en el nombre de tu Hijo Cristo, que tengas esa misericordia como hasta el día de hoy. Te pedimos también que estés en medio de nosotros, en medio de esta alabanza a tu nombre, y por ello y por todo te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos ahora a tener una alabanza a nuestro Dios, y la alabanza que vamos a tener ahora se llama La Roca Fiel. ¿Sí, hermanos? Hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios en este tiempo que Él nos permite, y no nos cansemos, hermanos, de alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos ahora a tener el himno Escucharte Hablar. Silencio
a tener la lectura de la palabra de Dios. Les invito ahí en sus casas, hermanos, que tomen sus Biblias y vamos a irnos al libro de Salmos y les pido que me acompañen a leer este Salmo, el número 6, y vamos a ver qué tiene Dios en este tiempo para nuestras vidas a través de la lectura de este Salmo, el Salmo 6. Ahí tiene por tema la oración pidiendo misericordia en tiempos de prueba. Y dice ahí este Salmo: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Dios bendiga su palabra y espero que sea de gran bendición para nuestras vidas en estos tiempos pues difíciles. Vamos ahora, hermanos, a tener nuevamente otra alabanza y esta vez este canto se llama Tu dulce amor. Son en tu altar, y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que cautivó mi corazón.
corazón en tu altar y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Hermanos, ahora vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios y pues no nos cansemos, hermanos, vamos a seguir alabando. Usted también puede alabarle ahí en su casa. Vamos a alabar ahora a nuestro Dios con este canto: ven, es hora de adorarle. Confesará que eres tú, las rodillas se doblarán, un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Es hora de confesará que él es Dios, las rodillas se doblarán, un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Es hora de Hermanos, ahora vamos a continuar y vamos a tener ahí, les invito nuevamente a irnos a nuestra Biblia y vamos a tener ahora la lectura de lo que será el estudio de esta mañana. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 10. ¿Sí, hermanos? Marcos 10. Y vamos a leer de los versículos del 32 al 45. Amén. Vamos a hacer esta lectura. Les pido que me acompañen allí en sus casas, que estemos pues interactuando a través de este medio para que tengamos esa comunión con nuestro Dios. Vamos a leer y dice ahí:
Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado, y los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y la escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué querréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Pedís beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes será preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios bendiga su palabra y es de refrigerio en estos tiempos para nuestras vidas. Hermanos, vamos a tener ahora la predicación y pues les invito a que den atención a la palabra de Dios, que es sanidad para nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos. Hola, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Es un placer, un gozo poder estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra del Señor, y pues también teniendo comunión los unos con otros a pesar de las circunstancias que aquejan este mundo de manera global. Pues le damos gracias a Dios por la tecnología, por la oportunidad que nos da de poder estar juntos, reuniéndonos como iglesia, mis hermanos. Gracias a Dios por estos medios, y porque, como decía Pablo, la palabra no está presa. ¿Sí? Se cerraron las iglesias por una cuestión de salud, de prevención. Sin embargo, la palabra nunca encuentra límites. Siempre el Señor provee maneras de que la sigamos proclamando, compartiendo y recibiendo. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración, mis hermanos? Los invito a que puedan estar ahí haciendo una oración en su casa, en su hogar, y sobre todo para que el Señor bendiga este tiempo, nos pueda permitir una actitud de reverencia con tantas distracciones que hay en nuestras casas, que podamos estar concentrados en su palabra, y que nuestro corazón también sea humillado y quebrantado por medio de ella. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por los evangelios, son preciosos, Señor, relatos de tu obra en la cruz. Te damos gracias por tu amor, por venir a morir por nosotros. Gracias por tu plan de salvación.
porque nos elegiste desde la eternidad y ahora podemos conocerte, amarte y disfrutarte, Señor. Te rogamos que hagas resplandecer tu rostro en nuestras vidas, que ilumines nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, para obedecerte y para ser como tú, para ser participantes de la naturaleza divina, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, hemos estado hablando de Marcos en las últimas semanas, hemos ido pasaje por pasaje y hemos ido compartiendo que Marcos está narrando un nuevo éxodo, ¿verdad? Así como Dios rescató a Israel de Egipto, el Señor nos rescata de la esclavitud, pero de la esclavitud del pecado. Y a lo largo de estos pasajes el Señor nos ha ido enseñando el camino del discipulado. Desde el capítulo 8 de Marcos, donde Jesús anuncia por primera vez su muerte, hasta este capítulo donde la anuncia por tercera vez, el Señor está haciendo hincapié una y otra vez en ser como un niño. ¿Y qué significa esto? Que el niño era quien tenía el estatus más pequeño en la sociedad judía. ¿Y qué quería decir esto? Que ese niño no tenía derechos, ni preferencias, ni privilegios por encima de los demás. Todos eran superiores a un niño dentro de esa cultura, en ese contexto histórico. Por lo tanto, cuando Jesús les habla ilustrando niños, les está diciendo a los discípulos: ustedes deben morir al yo. Y bueno, mis hermanos, pues la predicación de esta mañana no tiene mucha diferencia, porque Marcos está siguiendo un mismo hilo de pensamiento y por lo tanto la enseñanza de Jesús va a seguir el mismo patrón, la misma coherencia de todo su argumento y el discipulado que está enseñando con su grupo de discípulos. ¿Qué te parece si vas conmigo a Marcos 10? Vamos a leer del versículo 32 hasta el 34. Dice así: iba por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que se habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces, mis hermanos, es interesante ver que la actitud de Jesús de ir caminando hacia la muerte con tal valentía, con tal disposición, con tal voluntad, es una muestra que el discipulado que Jesús está enseñando a sus seguidores es algo que Él practica en su vida. Él les está diciendo que sean como niños para recibir el reino, porque precisamente Jesús, teniendo el estatus más alto, ha dejado todo para venir y servir a nosotros, que tenemos espiritualmente el estatus más bajo, pequeños, sin poder y dignos de la mayor condenación en el infierno por la eternidad. Así que, hermanos, tú puedes ver cómo los discípulos están asombrados, porque recuerda, si hay un ídolo persistente en el corazón del hombre, especialmente en nuestro siglo XXI, es la comodidad y la idea de escapar a toda costa del sufrimiento. Pero si hay un rasgo característico del cristianismo y del evangelio, es que el evangelio te enseña un Dios sufriente, un Dios que muere por sus seguidores, un Dios que muere por amor. Entonces, mis hermanos, Jesús no tiene miedo de sufrir. Él conoce perfectamente la clase de sufrimiento a la que se va a enfrentar, la conoce mejor que nosotros. Sin embargo, va con toda disposición a sufrir, porque así lo ha mandado el Padre. Y porque también a través de esto Él va a ser grandemente glorificado. Hermanos, desde que la iglesia comenzó,
siempre ha sufrido. Por ahí hay un teólogo que dice que Abel fue el primer mártir de la iglesia. ¿Por qué dice esto? Hermanos, los Adán y Eva pusieron su fe en Jesús, aunque de una manera muy primitiva, porque Jesús les prometió, Dios les prometió que de la simiente de la mujer vendría uno que derrotaría a la serpiente. Ellos pusieron su fe en esa promesa. Y Abel, creyendo Satanás que él era el cumplimiento de esa promesa, vino por mano de Caín, lo mató. Hermanos, desde Abel, los creyentes en la promesa del Señor, del Mesías, han sufrido. ¿Y sabes qué? Todos los siglos, desde que el Evangelio se prometió por primera vez, todos los que ponen su fe en esta promesa encuentran sufrimiento. Y eso no es contrario a lo que Dios nos enseña en su palabra. Él promete tribulaciones, así como Él mismo estaba anunciándoles lo que iba a pasar con su propia vida. Y sabes que a nosotros nos gusta huir a toda costa de las dificultades, del dolor, de la incomodidad. Sin embargo, mis hermanos, nunca la persecución ha podido apagar la fe y el amor de los cristianos por el Señor. Al contrario, ha hecho avivar su amor y su fe. De hecho, mis hermanos, cuando hay persecución, cuando hay dolor, cuando hay dificultades, cuando la iglesia disfruta mayor crecimiento, mayor salud y mayor fervor por el Señor. Las dificultades y el dolor siempre representan crecimiento dentro de la iglesia. Y mira, es tan común el dolor en la iglesia y las dificultades que en los primeros siglos después de Cristo, cuando la iglesia se extendía por el Imperio Romano, hubo un grupo de cristianos que les llamaban los espontáneos. Y estos espontáneos tenían la falsa idea de que vivir para el Señor no era tan digno, tan meritorio que morir como mártir. Si había algo digno que ellos podían hacer por Dios, era morir por Él. Entonces estas personas, dado que el César los perseguía y los mataba, ellos iban directamente al César. Venían y le decían: yo soy cristiano, mátame porque yo soy cristiano y no me importa morir por mi Señor. Y el César se quedaba perplejo de ver a esta gente que estaba dispuesta a morir por su Salvador. ¿Y sabes qué? Ellos quizá tenían una idea equivocada de lo que era ser un mártir. Sin embargo, Jesús sí fue enviado con esa responsabilidad y con ese destino. Y hermano, aunque después tú lo ves en Getsemaní orando y sudando como grandes gotas de sangre, Jesús va con toda disposición, con toda humildad y con toda sujeción a sufrir un dolor eterno. ¿Y qué debes saber respecto a esto? En primer lugar, que no debes despreciar el dolor que el Señor trae a tu vida. Las circunstancias difíciles son saludables para ti, son saludables para tu alma, aunque duelan. Siempre tiene un buen propósito. El Señor no te va a hacer sufrir en vano. El Señor es bondadoso y misericordioso. Y si provee dificultades a tu vida, como lo hizo con Jesús, como lo hizo con su propio Hijo, hermano, es para su gloria y es para tu bien. Porque si hay alguien que es beneficiado de los sufrimientos de Cristo, eres tú y yo. Por lo tanto, hermano, si Dios trae dolor, dificultad a tu vida, es también para tu bien. Y por otro lado, mi hermano, cuando estés en medio de dificultad, ve el carácter de Jesús. Jesús no es como tú y yo, que anhela la comodidad. Él va a enfrentar
un cruel destino y va voluntariamente, con valentía. Incluso Hebreos dice que va con el gozo puesto delante de Él. Por lo tanto, cuando tú estás pasando por dificultades, el Señor sigue acompañándote. Así que no tienes por qué temer, porque tú tienes un Salvador y un Señor que te sigue a donde quiera que tú vas y te guía cuando vas caminando por medio del valle de sombra de muerte. Mis hermanos, vamos a ir adelante con el pasaje. Fíjate bien ahí en el versículo 35 y 37. Dice así: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Esa es la predicación, ese es el título de nuestra predicación, que es fundamental la manera en la que ellos le conquistaron a Jesús en medio de la anunciación de su propia muerte sustitutoria. Querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Quiero leerte una cita de John MacArthur, que me parece muy interesante. Escucha bien: el orgullo es el pecado que define la humanidad y el origen de todos los demás pecados. Todas las tentaciones se basan en la satisfacción de los deseos propios, lo que es una expresión de orgullo y amor personal. Aunque los discípulos fueron redimidos y el Espíritu Santo estaba con ellos y por tanto amaban a Jesús y creían en su reino, aún batallaban con el orgullo. Después de todo, eran hombres comunes y corrientes de origen humilde. La idea de ser elevados a una posición de honor más allá que cualquier cosa que ellos o alguien más en su nación había conseguido ser muy embriagadora para ellos. Así que, hermanos, esta es una demostración de parte de los discípulos, no solo de los dos que hacen la pregunta, sino de todo el grupo, del gran problema del orgullo en sus corazones. Ahora fíjate bien, podríamos empezar diciendo que la petición de los discípulos es absurda, es tonta, es infantil, está fuera de lugar, demuestra su orgullo, su dureza, su falta de discernimiento espiritual, su soberbia, su egoísmo, toda clase de debilidades que los discípulos están demostrando a lo largo de su discipulado con Jesús. Sin embargo, mis hermanos, la actitud de los discípulos no es ajena a la vida de los cristianos en cualquier etapa de la historia de la iglesia. Porque los discípulos siguen a Jesús, pero lo siguen con un pensamiento terrenal. Hermanos, la privilegiada posición que tenían los discípulos de seguir a Jesús tan de cerca, en vez de redundar para humildad, viene a ser el objeto de su orgullo. Y este orgullo se metió sutilmente para hacerlos creer que ellos merecen más que los otros por ser el círculo íntimo del Señor. Si tú te fijas bien en este pasaje, la petición que le hacen estos dos discípulos no lo hacen en público. Están conspirando entre ellos dos, llegan a la conclusión de que ellos realmente merecen estos dos lugares al lado de Jesús más que el resto de los discípulos, y después vienen de una forma manipuladora, se lo hacen saber a Jesús. Es Jesús el que hace pública esta petición, pero son estos dos discípulos los que maquinan esta estrategia en sus corazones. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque el orgullo, mis hermanos, nunca es tan chiquito como se ve en público. Aún la persona más callada guarda en su corazón grandes cantidades de orgullo. Hermanos, a veces tenemos actitudes que los demás ven, que dejan ver nuestro orgullo, pero eso nada más es la punta del iceberg.
porque dentro de nuestros corazones, al igual que los discípulos, nosotros batallamos con este gran mal. ¿Sabes cómo puedo asegurar eso? Porque el Señor escogió de lo vil y menospreciado. Así como escogió a los discípulos, te escogió a ti también. No había cualidades significativas en los discípulos, por lo cual los escogió. Los escogió por pura gracia. Escogió a lo peor del mundo, según Corintios. Y eso te incluye a ti, y me incluye a mí. Escogió a estos hombres débiles para ilustrar tus propias luchas, pero también para ilustrar la poderosa gracia transformadora del Señor. Hermano, entonces es interesante ver que estos discípulos estaban maquinando esto en la intimidad de sus corazones, y cuando los demás los escucharon, se molestaron. ¿Sabes por qué se molestaron? Porque ellos lo hicieron primero que el resto de los 10. Así que esta actitud de orgullo, de querer sobresalir, de en vez de estar dispuestos a negar sus propios derechos, querían más, no es exclusiva de 2 discípulos, sino del resto del grupo también. Porque acuérdate que no es la primera vez en la que ellos están discutiendo quién es el más grande entre ellos. Jesús ya les había dicho anteriormente, el más grande será el servidor de todos, pero parece ser que ellos no logran discernir las enseñanzas de Jesús. Hermanos, el orgullo es la esencia de todo pecado y sin duda está presente en la vida de los cristianos. Hermanos, sería realmente trágico que nosotros viviéramos toda nuestra vida cristiana ignorando el gran pecado del orgullo, porque en nuestras oraciones, incluso en nuestras oraciones, podemos dar evidencias de lo orgullosos que somos. A menudo nuestras oraciones demuestran la miopía y la pobreza espiritual, la falta de discernimiento espiritual que hay en nuestros corazones. Hermanos, ve cómo estas personas, estos 2 discípulos, están haciendo una petición a Dios que es completamente contraria a las enseñanzas que Jesús estaba dando una y otra vez desde que anunció por primera vez su muerte. Pero como ellos no han renunciado a sus derechos, como ellos no se han hecho esta mentalidad de reino, de servir a los demás, ellos creen que pueden exigirle a Dios lo que merecen. ¿Te acuerdas el pasaje de la semana pasada del joven rico? Hay algo muy interesante que dice Pedro. Cuando Jesús está hablando, diciendo que es imposible que un rico entre en el reino de los cielos, los discípulos se asombran. Y entonces Jesús dice, no hay nadie que haya dejado padre y madre que no tenga su recompensa. Y Pedro le dice al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Verdaderamente habían dejado todo. Pero en la mente de Pedro y el resto de los discípulos hay una idea que el Señor les debe de recompensar por lo que han hecho. Y son estos 2 discípulos que escogen la recompensa. ¿Sabes, hermanos? Lo más peligroso de la petición que están haciendo estos 2 discípulos es que tiene ciertos elementos de verdad, como el que te acabo de decir. Verdaderamente el Señor los va a recompensar, pero no les corresponde a ellos exigir dicha recompensa, ni tampoco definir cuál es la recompensa que deben recibir. Por otro lado, la petición que están haciendo los discípulos da por sentado que verdaderamente Jesús es el Señor, es el anfitrión, quien va a dar lugares en su reino venidero.
ellos están reconociendo el señorío de Jesús, porque le están pidiendo a la persona correcta. Si hay alguien que asigna los lugares, sí, verdaderamente es Jesús, pero están viendo el señorío de Jesús no como para servirlo, sino para ser servidos y ser beneficiados egoístamente por Él. Y como te decía unos minutos atrás, esa actitud a menudo se deja ver en nuestras oraciones. Nuestras oraciones son exigencias a Dios, son condiciones para Dios, o son oraciones de gratitud, o son oraciones que busca a alguien para servir de más excelente a Dios. Hermano, ¿cómo ves el señorío de Cristo? ¿Lo ves como una fuente para escapar del dolor, para escapar del servicio, para escapar de las dificultades? ¿Es el señorío de Cristo, según tu perspectiva, una fuente de dinero, de éxito, de fama, de salud? ¿O es el señorío de Cristo tu motivación para servirlo con pasión y para rendirte a tus propios derechos y egoísmo? Así que, mis hermanos, los discípulos están pidiendo sentarse a un lado de Jesús, a su derecha y a su izquierda, porque en el tiempo de la cultura judía, cuando se celebraba algo, los lugares con mayor estatus, los lugares cercanos, mientras más cerca al anfitrión, eras más importante, tenías más poder, más jerarquía, se notaba más tu estatus. Por lo tanto, los discípulos están pidiendo a la derecha y a la izquierda. Ellos, en vez de renunciar a su estatus, en vez de ser un esclavo por amor, están buscando ser alguien que manda, un gobernante, alguien que tiene gente a su cargo. Ellos no quieren servir a los demás, ellos quieren ser servidos. Ellos no quieren ser un sirviente que nadie conoce, quieren ser conocidos, quieren buscar su propia gloria por medio del señorío de Cristo. Así que, hermanos, la actitud de los discípulos respecto a esta petición es completamente contraria a la realidad del Evangelio. Y es importante que nosotros, al orar, examinemos nuestros corazones. ¿Son nuestras peticiones a Dios conforme al Evangelio, conforme al carácter de Jesús, o son movidas por nuestra carne y sus pasiones? ¿Sabes qué también es interesante de esta petición? Que ellos reconocen que Jesús va a triunfar. Ellos comparten la esperanza de la resurrección. Ellos creen en el señorío de Cristo, creen en la esperanza de la resurrección y creen en su victoria inminente. Hermanos, pero no creen para la gloria de Cristo, sino para su propia gloria. Creen en Jesús para el beneficio egoísta y personal. Sus corazones están en tesoros terrenales y están buscando a Jesús para llevarlos a esas metas. Pero Jesús no es un puente para llegar a las metas que tú quieres. Jesús mismo debe ser la meta y el fin último de cada cristiano. ¿Cómo ves a Jesús? ¿Jesús es tu gran y último anhelo? ¿O solo lo usas como un canal a través del cual puedes recibir lo que realmente atesora tu corazón? Si a los discípulos les pasó, hermano, no sería una sorpresa que tú tengas la misma lucha y la misma confusión. Hermanos, sigamos adelante con el pasaje, versículo 38. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís?
¿podéis beber del vaso del que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Hermanos, esta idea de beber el vaso es muy interesante, porque es un modismo del Antiguo Testamento que expresa recibir un castigo, en este caso recibir la ira del Señor. Mira, te voy a leer un par de salmos. Salmo 11, versículo 6, dice así: sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Salmo 75, 8, porque hay un cáliz, una copa en la mano del Señor, y el vino fermenta, lleno de mixtura, y de este él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta las heces y lo beberán hasta los impíos de la tierra. Esta idea de una copa, mis hermanos, representa ira. Jesús, y lo hemos visto anteriormente en otras predicaciones, es la propiciación por nuestros pecados. Propiciar significa aplacar la ira. Hermano, la ira de Dios que nosotros debíamos recibir, la recibió Jesús en nuestro lugar. Jesús está diciéndole a los discípulos, ustedes no tienen ni idea de lo que están pidiendo. ¿Cómo van a recibir en ustedes la ira de Dios? Se irían al infierno. Dios los destruiría en el infierno para siempre. No tienen idea de lo que están pidiendo. La idea del bautismo, hermanos, es exactamente igual. En el Antiguo Testamento, el ser bautizados con algo tenía la idea de llevar a cabo una tarea que requería bastante esfuerzo y que por lo general producía bastante dificultad y dolor. Hermanos, ellos no pueden ser la propiciación por nuestros pecados, porque no son hombre y Dios al mismo tiempo como Jesús. Así que ellos no tenían idea de lo que le estaban pidiendo a nuestro Salvador. Sin embargo, Pablo a los colosenses les dice en el capítulo 1, versículo 24: ahora me alegro que de mis sufrimientos por vosotros en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sabes qué? Por eso Jesús les dice, ustedes no tienen idea de lo que están pidiendo. Sin embargo, sí van a padecer, sí van a ser bautizados con el mismo bautismo. ¿En qué sentido? Que ustedes van a morir para la gloria del Señor. Sus muertes no son propiciatorias como la de Cristo. Sin embargo, aunque Cristo ha muerto por ellos, no están exentos de sufrir dolor. Hermanos, los discípulos no tienen idea de lo que está enseñando Jesús. Parece que no pueden entender que el Evangelio se trata de morir al yo y dejar de reclamar los derechos que creemos que tenemos. También debemos saber algo. Reconocemos el señorío del Señor. Compartimos la esperanza de la resurrección. Creemos en su soberanía, en su poder. Pero cuando llega la hora de pedirle, hermanos, dejamos de creer en su bondad, dejamos de creer en su sabiduría y somos nosotros quienes ponemos condiciones a las peticiones que le hacemos, porque no confiamos en su bondad y en su amor. Hermano, por otro lado debes saber también, porque es muy común en estos días, que la sangre de Jesús es el precio por nuestra redención, es la propiciación por nuestros pecados. No tenemos esperanza y no hay amor de Dios fuera del precio que pagó Jesús por nosotros. Pero debes saber que la sangre de Cristo no es un amuleto para beneficio
personal. Hermano, la sangre de Cristo no es un amuleto para que te vaya bien en tu trabajo, para que tu negocio prospere, para que nunca te enfermes, para que te sanes de cáncer. La sangre de Cristo es el sello de nuestra redención, es la esperanza de nuestra vida eterna. No es un canal para recibir bendiciones egoístas y para aprovecharnos de ella con el fin de promocionarnos nosotros mismos. Si los discípulos cometieron este grave error, también nosotros estamos en peligro de cometerlo. La sangre de Cristo, hermanos, no es un talismán, es un precio. Es el precio que costó nuestra salvación. No hagas el evangelio tan pequeño que se trate de promocionar tu propia gloria y tu propio egoísmo. Hermanos, si Dios nos concediera todos nuestros deseos, si Dios contestara todas las peticiones que le hacemos, este universo sería un caos. Pero es porque Él es sabio, santo, bondadoso, justo y misericordioso, que las peticiones infantiles y pecaminosas que le hacemos no escucha, sino que Él responde más abundantemente de lo que nosotros pedimos y confiamos, porque contesta según su voluntad, según su bondad, según su sabiduría y no según los recursos que nosotros tenemos que están viciados de pecado. Versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis qué son? Que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el siervo de vosotros que quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, los discípulos no están enojados con estos dos hermanos porque están demostrando arrogancia, egoísmo, insensibilidad espiritual, dureza de su corazón, ni ninguna de esas cosas. Están enojados con ellos porque ellos buscan lo mismo, pero si Dios les concede esa petición, ellos ya no van a poder sentarse en los lugares privilegiados. Así que es interesante este pasaje que el pecado que más nos molesta en otros es el mismo pecado que nosotros albergamos en nuestros corazones. Si a ti te molesta que alguien sea egoísta, enojón, orgulloso o mentiroso, te aseguro que tú luchas con las mismas cosas, que nos hacemos expertos en esos pecados y aprendemos a identificarlos. Lo triste es que los identificamos muy bien en la vida de los demás y no en la propia. Hermanos, estos discípulos siguen a Jesús y lo siguen sinceramente, pero sus mentes siguen teniendo una perspectiva terrenal de la vida. Oh, hermanos, qué triste es que vemos personas en la iglesia que hemos escuchado la voz de Jesús, hemos memorizado versículos, alabamos al Señor, dejamos cosas para seguirlo, pero seguimos teniendo nuestra mirada en las cosas terrenales y no en la eternidad. Por eso Jesús les dice: no será así entre ustedes. Ellos tienen la idea, siguen teniendo la idea, a pesar de la constante enseñanza de Jesús, que pueden ser como los gobernantes que ven en el Imperio Romano. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy, porque cuando tú ves un político que está haciendo campaña,
anda con todas las personas y se anda promocionando. Pero una vez que están en el poder, tú no los vuelves a ver. Su actitud cambia completamente. Se hacen prepotentes, se hacen corruptos y en vez de servir, usan su poder para aplastar a otros. Eso es lo mismo que quieren hacer los discípulos. Pero el Señor les dice, no será así entre ustedes. Hermanos, si hay algo hermoso de la enseñanza de Jesús, es que Jesús está enseñándoles con su propia vida. Jesús no es un predicador de balcón que enseña cosas que él mismo no practica. Jesús es el claro ejemplo de lo que significa morir a Dios. Por lo tanto, en la palabra del Señor se nos enseña que Él nos rescata para hacernos participantes de la naturaleza divina. El Señor nos salva para reproducir su carácter y su naturaleza en nuestras vidas, hermanos. Tenemos un Dios que es completamente contrario a los fariseos. Ellos ponían cargas sobre los demás que ellos mismos no llevaban. Pero Jesús enseña lo que Él vive, lo que Él es. Y quiere transformarnos, nos promete transformarnos en eso. Hermanos, si tú quieres ser servido por los demás, si tú quieres aferrarte a los derechos, estás rechazando el Evangelio. Tú puedes aceptar el Evangelio de forma intelectual. Puedes creer que Jesús es Dios. Puedes creer que Jesús es soberano. Pero al mismo tiempo estás diciendo, sí, Jesús es Dios, pero no es mi Dios. Jesús es soberano, pero no sobre mi vida. Jesús puede sostener este universo, pero no va a sostener, no va a mandar, no va a gobernar en mi vida, sino yo. Si hay una característica que pone en evidencia que ellos eran verdaderos cristianos, es que justamente sucedió lo que Jesús dijo. Ellos también participaron de la copa que Jesús debía tomar. Fueron martirizados. Jacobo es el primero, Juan el último, pero todos fueron martirizados, excepto uno, el cual nunca quiso negar al yo, el cual nunca dejó de ver a Jesús como una fuente de bendición egoísta y terrenal. Siempre siguió a Jesús ventajosamente, siempre siguió a Jesús con su corazón puesto en su beneficio terrenal. Hermanos, qué miseria vivir para nuestro yo. Nunca es suficiente, nunca se sacia, nunca está feliz. Destruye, obtiene y sigue destruyendo. Para el yo, para la carne, nunca es suficiente, hermano. Qué miserable vivir buscando llenar un vacío que no puede ser satisfecho. Jesús vino a hacernos libres de aquello. Hermano, no hay cosa peor que un hombre que es deformado por el orgullo en su corazón. Qué vida tan infeliz, tan miserable y oscura. Pero Jesús vino a rescatarnos de él. Los discípulos demostraban esa pobreza espiritual, mostraban lo poco que podían entender y acatar, obedecer lo que Jesús les enseñaba. Pero Jesús siguió enseñando y enseñando. Y en Israel, en el desierto, hermanos,
guiado por Moisés y después por Josué, nunca quisieron renunciar a sus derechos. Quisieron abrazar esta idea que ellos eran los favoritos de Dios y que Dios debía cumplirles sus demandas a toda costa. Nunca murieron. Y los que entraron a la tierra prometida fueron exiliados después, porque nunca renunciaron al yo. Un alma que no renuncia al yo no puede encontrar reposo, porque nunca es suficiente para el yo. Nunca es suficiente para el orgullo y para el egoísmo. Hermano, Jesús quería hacerte libre de eso. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su debilidad, su pecaminosidad y se lanzan a los brazos del Salvador. Oh, mi hermano, de todo corazón, yo lo he experimentado también, que el Señor nos haga libres de vivir una vida tan miserable para el yo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que toques nuestros corazones y nos impulses a vivir, Señor, según tu voluntad y a disfrutar las riquezas infinitas de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Cómo se escucha ese que se me cayó el...